Grande bendición estar aquí en Chiaucingo. Chiaucingo. San Lorenzo, San Lorenzo, Chiaucingo, Puebla. Dice que no van a dejar si no lo pronuncio bien, así que Chiaucingo, Puebla. Estamos aquí, hermanos, con un propósito, una vez que terminemos la predicación, de orar. Para darle gracias a Dios porque vamos a inaugurar oficialmente. Ya está la iglesia trabajando, ya está la congregación trabajando, pero vamos a dar por sentado que están dentro del programa de Biblia Libre a nivel internacional. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de la hermana Esperanza, que es la diaconisa de aquí. Seguimos orando para que el Señor levante al pastor. Ya tenemos por ahí candidatos. Dios hará la obra, nosotros no. Y Él sabe a quién va a levantar y cómo lo va a levantar y en qué tiempo lo va a levantar. Amén. Mientras tanto, tiene que caminar la obra del Señor. Amén. Yo siempre he dicho, donde quiera que nos paramos, que recordemos que lo más importante es el conocimiento verdadero de la palabra. Entonces hoy vamos a estudiar un tema muy importante. He estado dando temas de Apocalipsis últimamente con el propósito de que los hermanos que siempre tienen controversias con Apocalipsis, entendamos que el Apocalipsis es un gran libro, pero no lo podemos interpretar de manera tajante, de manera, ¿cómo se dice? Literal. Tiene que ser de manera encriptada. Pero hay versículos, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, de hecho, que sí son muy bien fáciles de comprender. Estamos en una época, hermanos, que Cristo lo profetizó. Iba a haber apostasía. También Pablo lo profetizó. Y esas iglesias apóstatas son aquellas que distorsionan el evangelio. Pero Cristo ya había advertido sobre esas iglesias. Y Juan, el apóstol que escribe Apocalipsis, lo pone en el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia apóstata. Y vamos a ver cuáles las características y cómo nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado de no ser de eso. El cristiano debe de comprender que no somos cristianos por simpatía. Somos cristianos porque hemos entendido el llamamiento de Cristo y la obra redentora de Cristo. Y somos cristianos porque seguimos los pasos de Cristo. Él es el maestro. Nosotros somos los discípulos. El pastor solo es una oveja con cencerro, digo yo, pero sigue siendo oveja del Señor. Pero el Señor nos dio la capacidad, por la gloria de Él, para poder mostrar y enseñar su palabra. Entonces el pastor no deja de ser un ser humano igual, con defectos, con virtudes, con errores, como todos ustedes. Nuestra mirada es en Cristo. Gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los diáconos, las diáconas que luchan por servirle al Señor. Todos estamos llamados a servirle, hermano, de alguna manera o de otra. Todos tenemos que ser mínimo diáconos, todos. Pero ahorita hay un mover donde hay liderazgos, donde hay profetas, donde hay, ya se hacen llamar hasta arcángeles, apóstoles, que están cayendo en la apostasía que la iglesia, que el Apocalipsis, por medio del apóstol Juan se advirtió. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque ustedes como cristianos hoy van a definir si estamos en lo correcto, pero eso es personal, ¿eh? No vayan a voltearse, este es aquel, no, este es ese, no. Esto es personal. Usted tiene que darse cuenta de qué tipo de cristiano es y qué le hace falta en Cristo. Y para poder entrar en materia, nos vamos a Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a usar los lentes. Los arreglo. Bueno, vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. El mensaje a la iglesia, la Odisea. El mensaje a la iglesia, la Odisea. Esta iglesia, hermanos, nos muestra la iglesia apóstata que se está viviendo hoy. ¿Y cuál era el problema de la iglesia apóstata?
Dice la palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él es el amén? ¿Qué significa amén? Así sea. Entonces, lo que Él dice, se hace. Él es el amén. Sí, nosotros no tenemos ese poder de que nuestras palabras hagan algo. Solo las palabras de Cristo son ley. Se hacen. Él es el creador. Y cuando nos dice ahí que es el ángel, ¿qué es el ángel ahí? La palabra ángel que aparece ahí significa el mensajero. ¿Quién es el mensajero en una congregación? ¿Quién da el mensaje? El pastor. Entonces, ¿de quién está hablando cuando dice, y escribe el ángel de la iglesia? Le está escribe al pastor de la iglesia. Por eso es tan importante entender el pastorado. Pero la gente se lo literaliza. Ah, no, entonces si el ángel es el que da el mensaje y el que da el mensaje es el pastor. Sí, pues a ver, si no se cae de nuevo. Sí. Anda, gracias. Sí, ahí mero. No pasa nada. Entonces, si el ángel, así está bien, hermano, si el ángel es el pastor, no, que voy a ver si lavan el video. Si el ángel es el pastor, no es el pastor un ángel. ¿Sí entendemos la diferencia? No. O sea, el ángel es el pastor. Ah, entonces el pastor es un ángel. No, porque la palabra ángel es mensajero. No está hablando del ángel que está allá en el cielo. Está hablando la palabra ángel que es mensajero. O sea que el que tradujo esta Biblia debió haber puesto un mensajero. Porque por eso de ahí se agarran los falsos profetas y los falsos maestros. Que ahora ya se creen arcángeles y ángeles, hermanos. Bueno, dice el verso 15. Bueno, hermanos, dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No me quiere esta cosa. Que ni eres frío, no, sí ya. Que no eres frío ni caliente. Hojas lece, pues es frío o caliente. Este es el verso clave en el que nos vamos a desarrollar. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo a esa iglesia? Que el problema de esa iglesia es que eran tibios. Yo conozco tus obras. En cuanto usted lee eso, hermano, debe de preocuparse. Yo conozco tus obras. Nadie está exento de que Dios no sepa cómo eres. Usted puede engañar al pastor, a la diácona, al hermano, a su papá, a su mamá, pero no puede engañar a Dios. Por eso es tan importante entender la intención del corazón. Y usted debe de ponerse siempre a cuentas con Dios todos los días. Porque la intención de nuestro corazón es la que nos va a acusar delante de Él, hermanos. Usted no le puede decir a Dios, es que yo te amaba, pues de boca, pero en tu corazón. Por eso esa frase tan hermosa y tan peligrosa, cuando le dice a esos que decían que sacaban demonios en su nombre, predicaban en su nombre, profetizaban en su nombre, y Cristo le dice, nunca los conocí. Porque nunca lo hicieron realmente por Él, lo hicieron por la fama que Dios les daba, que el nombre les daba, el nombre de Cristo. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Él conoce tus obras. Tú no te puedes esconder de Él. Y por lo tanto, tenemos de que tener mucho cuidado en nuestras acciones y en nuestro sentir. Luego dice la segunda parte de ese mismo versículo, que ni eres frío
ni caliente. Entonces, ¿cuál es el termómetro de Dios? Vamos a leer el verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el lenguaje actual viene más suavecita esa cita. La suavizaron un poquito más en el lenguaje actual. No dice tan fuerte. Pero honestamente, hermanos, me gusta esta versión. En esa cita. Porque allá dice, porque no me obedeces del todo. O sea, como que no es ni obediente ni desobediente. Pero cuando habla de frío y caliente, se entiende mejor. ¿Qué es el frío? O vamos a pensar. Para empezar, el termómetro de Dios, como está usted leyendo ahí, solo tiene 3 personalidades. O eres frío, o eres caliente, o eres tibio. No puede ser los 3. Y el Señor nos está enseñando que cualquiera que se sienta frío o caliente, lo prefiere Dios que el tibio. ¿Cuál es el que es caliente? Creo que todo el mundo sabe lo que es el caliente, ¿no? Se supone que el caliente es un cristiano fervoroso, entusiasmado, piadoso, lector de su palabra, en constante oración, obediente, dispuesto a someterse a sus mandamientos. El que contribuye por amor a la obra del Señor y no le es gravoso ayudar. El que hace misericordia de los necesitados, necesiten o no en el sentido de la persona. La misericordia es darle a aquel que no quieres, pero que tiene necesidad. Eso es misericordia. No lo merece, pero le voy a ayudar porque soy un cristiano caliente. Soy un cristiano verdadero. Es el cristiano caliente. ¿La vemos las cualidades de nuevo? Fervoroso. Grábeselas. ¿Usted es fervoroso? O sea, que tiene esa ansia y necesidad de predicar el evangelio. Ser fervoroso, estar dispuesto. En Romanos viene una lista completita también. De un cristiano que uno quiere, que el Señor quiere. Entusiasta. Hermano, vamos a ir a evangelizar. Yo mero, pastor, apúnteme a mí. Hermano, vamos a ir a evangelizar. Yo voy al baño ahorita y regreso ya cuando hayan puesto quiénes van a ir, yo regreso. Piadoso, es decir, que siempre está pensando en agradarle a quién. A Dios. El piadoso, hermano, no es el que tiene piedad, que luego me lo confunden con el misericordioso. Piadoso es aquel que estudia la palabra, que ora, que está preparado en comunión con el Señor constante, que siempre está pensando primero qué piensa el Señor y luego qué piensas tú. ¿Eres lector de la palabra de Dios? ¿En qué capítulo de la Biblia vas? ¿En qué libro vas? ¿Cuántos libros has leído de la Biblia? Piénselo usted. ¿Eres obediente a su palabra? Aunque no te guste. Es que ahí dice eso, pero yo pienso. No. ¿Eres obediente a lo que dice? ¿O pones el pero que tú crees porque tú crees tener razón? Si la Biblia dice algo, lo tengo que acatar. Si la Biblia no lo dice, entonces tenemos que ver los contextos para saber cómo actuar. Pero cuando la Biblia es clara, porque usted dígame, ¿cómo interpreta no matarás? Entonces, ¿dónde está la confusión ahí? No robarás, ¿cómo lo interpretas? O sea, ¿sí me explico? Hay partes bíblicas muy claras. Ayer hablábamos un poco de eso cuando hablábamos de Corintios 14. La Biblia es clara. ¿Por qué la gente no quiere someterse? Eso es un cristiano caliente.
y está siempre dispuesto a servir y a tener misericordia, que dijimos que es ayudar aún que no lo merezcan. Le dejan todos los días la basura a la hermana allá en la calle, todos los vecinos le echan la basura a la hermana. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué hace la hermana? ¿Echarle pleito a todos? Pues la recoge y ya. Y cuando salen, Dios le bendiga. Y eso que le dejé la basura. Ese es el verdadero cristiano. ¿Y cuál es el frío? No, ese está re fácil de explicar, hermanos. ¿Cuál es el cristiano frío? Que busca pretextos. El pecado. El cristiano que dice ser cristiano, pero no hace nada cristiano. Ese es el frío. Y Dios prefiere un pecador, fíjese, que un tibio. ¿Cómo? ¿Sí? Porque el pecador, ¿qué creen? Puede ser que un día se arrepienta y se salve. Amén. Por eso Dios dice, o frío o caliente. Si eres caliente, estás en el Señor, no pasa nada, hermano, vas para el cielo, pero derechito. Pero el frío no lo quiere el Señor al tibio precisamente porque el frío, si se arrepiente, si se da cuenta de su pecado, va a pasar a ser caliente en un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es el ejemplo más grande de esos? El que estaba en la cruz con Cristo. ¿Se lo leo en el lenguaje actual? Sí, léemelo. Dice la palabra del Señor en la traducción lenguaje actual, en Apocalipsis Está 3:15. peleando todo el día. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Un poco. Pues decía que está más claro, entre comillas, pero habla de obediencia un poco, el tibio. Habla ahí del tibio, que me obedece un poco. Pero no hay obediencia desde a poco. Porque o eres frío o eres caliente. ¿Qué pasa con el tibio? El frío entonces lo entendimos muy rápido, ¿verdad? Es aquel que dice ser cristiano, pero no es cristiano. O aquel que anda en pecado, completamente en pecado, y que un día Dios pueda tener misericordia y él se arrepienta, como en el caso de él, que estaba en la cruz con Cristo. Pero vamos a ver al tibio. ¿Por qué el Señor aborrece el tibio? Este es el peor de todos los cristianos que pueden existir. Es el apóstata. El tibio es indiferente a la palabra de Dios. Es decir, se congrega, escucha, pero le entra por aquí y le sale por acá. Es indiferente. A mí me dijeron que si yo soy cristiano soy salvo, por eso voy. Pero no se somete, no obedece. Lo hace cuando le conviene y cuando no le conviene no. Hermanos, el domingo es del Señor. Ah, sí, pero es que hoy este domingo no puedo. ¿Por qué no? Es que tengo otras cosas que hacer. Hermanos, es que ese es el tibio. Dijo el hermano, pone pretextos. Ese es el tibio. Invitaron a una boda. Ahí en la iglesia y la catedral de... Ahora mira lo que sigue diciendo. Es indiferente, es apático. Lo invitas a predicar o evangelizar, nunca tiene tiempo. Es el aburrido, el que está en la iglesia. Hay unos que son por cansancio, ¿eh? No vayan a pensar que todos. Hay unos que están cansados, pero no quieren faltar, gloria a Dios. Yo prefiero que se duerman en la iglesia que no estén ahí. En serio. Yo prefiero que aunque estén cansados estén durmiéndose, pero que estén en la congregación. A que no vengan. Por eso dice la Biblia, son aburridos. ¿De qué platicas con ellos? De todo menos de Cristo. El que viene a la iglesia diciendo, ¿como para qué vine? Si ya soy salvo. Yo puedo ver a Dios en la casa. Dios está en todos lados. Muchos piensan que es perder el tiempo porque podría estar ganando más dinero en su trabajo.
Escucha, pero tiene dudas. Oiga, pastor, ¿y esto? Ah, mira, es así, así. No. Es que no me queda claro. Pero se lo estoy explicando muy clarito, hermano. Sí, pero no me convence. No, si usted no se trata de que te convenza. Si tú eres cristiano, le crees a la palabra. No, pero como que yo pienso, no pienses. Acepta. Eso es la diferencia entre nosotros y el mundo, hermano. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque todos dan puntos de vista y no se someten a la palabra de Dios. Lo peor del tibio es que es el más peligroso de los tres. El caliente no te tienes que preocupar. Está en el Señor. El frío no te tienes que preocupar. Está en el mundo. Pero el tibio daña iglesias, divide y destruye. Porque como piensa lo que él quiere, interpreta como él quiere y sale en desacuerdo constante, no lo hace por amor. Porque hay desacuerdos, como vimos ayer, que son terciarios. Pero con amor nos hablamos. Pero el tibio no, el tibio critica, daña y termina dividiendo una congregación. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Destruyen, pero son los que nunca vuelven a congregarse. Esos son los peligrosos. Si tuviéramos puros fríos, qué bueno también, ¿no? Porque tenemos más trabajo. Hay que evangelizarlos. Gloria a Dios por los fríos. Porque ahí es donde nos mandó el Señor. Hablar del evangelio. Pero cuando te topas con un tibio, lejos de ayudarte, se pone en un plan de dañar. Viene la congregación 2-3 meses y luego no vuelve a venir, pero ya de plazo dañó a 3 o 4 más. El tibio, dice el Señor, leemos otra vez el verso 15. Digo el 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo dice el lenguaje actual el 16, hermano? Dice, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Te rechazaré por completo. Soy más feo aparentemente, pero a mí me duele más cuando es que Dios me vomitara. ¿A quién vomita uno? ¿Cuándo vomita uno? Cuando nos da asco, ¿o no? Entonces, ¿qué está diciendo Dios del tibio? ¿Que le da qué? Asco. ¿Usted no rechaza un mal olor? Sí. Si ve un animal muerto en la carretera, ¿a poco se arrima? A ver, ¿a qué huele? No, ¿verdad? Pues es igual un tibio. A eso apesta. En el sentido espiritual. En el sentido metafórico. Eso es lo que está diciéndole Dios. Nuestras oraciones son olor fragante para Dios. Las del tibio le apestan al Señor. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué necesita un tibio? Pues el tibio tiene muchas carencias. Si el Señor está diciendo que lo vomitará de su boca, es decir, como acabamos de hablar entre todos que da asco, imagine cuánto daña a la iglesia. Porque, ¿qué cree? Que lo podrido se pega. Un hermano cristiano fervoroso no contagia tanto como un podrido. Hagan el experimento, hermano. Lo han hecho en grandes universidades. Pones a alguien súper alegre, súper positivo, como dicen ellos, estamos hablando en el mundo, en un grupo de personas y 2 o 3 se contagian. Pero pones un deprimido
que empieza a hablar de sus dolores y tristezas y amarguras, y al rato todos están llorando, porque todos empiezan a recordar sus tristezas y sus amarguras. Por eso son peligrosos. Yo no entiendo cuando un hermano en las iglesias pentecostales, porque yo conocí en pentecostal, que dice que pasen al altar. Sabemos que no hay un altar, eso es otro tema. Pero hay personas que cada 8 días lloran y pasan al altar. Cada 8 días. Y oran por ellos. Y nunca sanan. ¿Por qué? Porque no le creen al Señor. El cristiano debe tener la fe y la confianza de que el que tiene el control es Él. Amén. Y que si Él te va a llevar, no importa la manera que te toque, te va a llevar. Pero el tibio no se quiere ni morir, pero tampoco quiere la salvación. Yo siempre veo, y las mismas personas, lo vi en esa iglesia, y lo he visto donde me invitan luego a predicar, que tienen todavía esa costumbre del llamamiento al altar. Y veo que pasan los mismos. Entonces, ¿no han entregado su carga? ¿No le han dicho al Señor, Señor, no puedo? ¿Cómo hacer con un tibio? Pues hay 3 etapas. Pero antes de pasar esas 3 etapas, tenemos que entender qué necesita el tibio. Las carencias del tibio, vamos a explicarlas. Y ese es el título del tema. Ahorita fue la introducción. Las carencias del tibio. Pero para poder pasar a las carencias del tibio, quiero que entendamos lo que la Biblia habla sobre ella misma. ¿Qué necesitamos todos? La palabra de Dios. Hebreos 4:12. Hebreos. ¿Sí se acuerdan dónde está Hebreos, hermanos? Bien. Si no, yo se los digo, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Me equivoqué? Amén. Hebreos 4:12. ¿Listos? Dice la palabra de nuestro Señor. Esto es porque todos lo necesitamos, sea frío, caliente o tibio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Qué tenía de características una espada de 2 filos, hermano? ¿Alguien ha usado machete? Tiene el filo solo de un lado. Si usted da con el lado del filo, corta, pero si le da del otro lado, no corta. Pero si tiene 2 filos, para donde dé, corta. ¿Qué está diciendo entonces? Que la palabra de Dios nunca llega a medias, penetra. Y hay otra cita que nos dice cómo, y nunca regresa vacía. Que penetra hasta las coyunturas, dice. Es una alegoría que penetra lo más íntimo de tu ser. ¿Dónde está lo más íntimo de tu ser? Alegóricamente dicen que es el corazón, pero obviamente el corazón no piensa, ¿verdad? Está en la mente. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que la espada va a penetrar tu mente y va a romper tanta basura y estructuras que tú traes cargando de tiempo. Rompe las estructuras religiosas. Rompe tus paradigmas. Rompe tus pensamientos que tú crees correctos y cuando te confrontas con la palabra te das cuenta que no. Para mucha gente es normal alguna cosa, pero cuando ves la Biblia te das cuenta que no era normal. Hoy con lo del LGTBI quieren hacernos pasar por algo que es normal, cuando no es normal. El aborto es normal, no es normal, pero te lo quieren hacer pasar como normal. Pero cuando lees la Biblia, te das cuenta que no es normal. Y dice el verso que sigue,
Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hace la palabra? Te desnuda. ¿Cómo que me desnuda? Te hace ver cuán pecador eres. Eso hace la palabra. Por eso dice también que discierne las intenciones de tu corazón. Hermanos, es que todo está basado en las intenciones del corazón. La Biblia lo único que hace es darte un empujón para que te des cuenta quién eres. Y entonces puedas cambiar. Un adicto, ¿por qué no cambia? Porque no acepta su condición. Mientras un adicto no acepte su condición, no puede cambiar. Es que yo debo de entender que estoy mal. Y por eso la Biblia nos confronta. Para que nos demos cuenta que estamos mal y seamos transformados. Si tú no te confrontas con tu pecado, jamás lo vas a reconocer. Aunque el mundo entero te lo diga. ¿Tú crees que el mundo no se entera? ¿Qué dicen los alcohólicos con respecto a los que pasaron por ahí? ¿Pero qué dicen? No, pues yo cuando quiera lo dejo. ¿De veras? ¿Cuando quiera lo dejas? No es cierto. ¿Qué dicen? Tengo 20 años tomando. Tengo 20 años tomando y no me he hecho adicto. O sea, ¿se dan cuenta cómo nos autoengañamos? ¿Por qué cree que dice que penetra? No, de que Como espada de dos filos. tomado manejo mejor. Ese es otro. Pero por eso la Biblia dice que penetra como espada de doble filo, hermano. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Si no, no cambiamos, somos iguales. Pero el tibio, aunque oiga, no oye. Ahora vamos al verso número... Lucas, dije verso, ¿ah? Vamos a Lucas 11:28. Vamos a ver qué decía el Señor Jesucristo. Porque estamos estudiando, ¿no? Si no citamos a Cristo, pues... Lucas 11:28. Es que este tema es hermoso, hermano, pero está enredosito, hay que estarle dando vueltas. Lucas 11:28. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver el 27 para que entienda el 28. Quieren exaltar a la madre de Jesús, a María. La quieren exaltar. Y dicen, mientras él decía estas cosas, Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, bienaventurada tu madre porque tuve un hijo como tú. Ay, como quisiera que le dijera eso a mi mamá, ¿no? Pero dice que la mamá de uno le dio la espalda en lugar del pecho. Entonces, quiso exaltar a la madre. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo permitió? No, hermano. Vea lo que dice Jesús. Y si Jesús dice eso, es para todos. Y él dijo, antes bienaventurados, que es más que bendecido, el que oye la palabra de Dios y la guarda. Si María no guarda la palabra de Dios, así sea la madre de Jesús, no se salva. Hablando de tantos temas que hemos hablado de María, pues aquí está otro, que no dije esa época porque venía para acá. María y cualquier ser humano que no oye la palabra de Dios y la guarda, ¿qué es guardarla? La pone en práctica, nunca será más que bendecido. Entonces, si tú vas a una congregación y oyes la palabra de Dios, pero no la guardas, no eres bendecido. ¿Por qué? Porque Dios no te bendice, no, hermano. No. Dios bendice a quien quiere. No eres bendecido porque sigues en tu pecado y no te libras del infierno. La bendición más grande que recibimos es la salvación por medio de Jesucristo. ¿Qué más milagro quieres? Es Cristo el Salvador. Y si tú tienes a Cristo, vas a ser salvo. Si no tienes a Cristo, sigues en pecado. Entonces, Jesús está diciendo eso. O sea, ustedes no se dan cuenta
de la bienaventuranza verdadera. Para ustedes el hombre es el que debe estar. Ay, qué lindo que soy el hijo del presidente. No, qué lindo que soy hijo de Cristo. Qué lindo que Dios me salvó. Porque todo lo demás es por añadidura. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Sí se acuerdan de esta segunda de Timoteo? ¿Qué busca mi hermano? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Llegaron? ¡Ay, qué rápido! Toda la escritura. ¿Cuánta? Toda. Entonces hay un versículo que no sirva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ponga atención. Porque tiene que leer la Biblia. Útil para enseñar. Usted no puede pensar lo que quiere, tiene que enseñarse. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Redarguir. ¿Alguien sabe qué significa redarguir? Te contrista, te confronta, te hace saber que estás mal para cambiar. Ese es redarguir. Para corregir. O sea, ya sé que estoy mal, ¿ahora qué debo de hacer? Gracias, hermano. Ahora debes de corregir lo que no hiciste bien. ¿Cierto o no es cierto? Y luego dice, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Es la que nos lleva ¿a dónde? A la justicia de Cristo. Es la que te instruye que solo por la justicia de Cristo vas a ser salvo. Esa es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fin de esa palabra? Que el hombre de Dios, ¿cuál es el hombre de Dios? El que ya fue justificado. Si no eres justificado, no eres de Dios. ¿Y quién es el justificado? El que nació de nuevo y creyó. Y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? No, pues ser buena gente. No, hermano. Hacer la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Esa es la buena obra. O sea, Dios te va a preparar para que le sirvas. O sea, no nomás, ya soy cristiano, qué bonito, qué lindo soy, ¿cuál es la canción? Qué bonito estoy como me quiero. No, mi hermano, no. Ahora tú tienes un trabajo, prepararte. ¿Cómo que ya no soy cristiano listo? No, usted no vino a sentarse. Viene a servir. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el caliente. Dios te prepara para toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las de Él, no las nuestras. Y la obra que nos mandó a hacer, solo hay un mandamiento. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Y cómo vas a enseñar lo que Él enseñó si no te preparas? Dime cómo. O sea, vamos a pensar. Yo voy a recetar a alguien contra la hipertensión. ¿Tengo título de doctor? ¿Cree que le voy a dar lo correcto? ¿Qué voy a terminar haciendo con ese señor? Matándolo. Eso hay que ser claros. Lo va a matar. Oye, ¿qué te dio para que? Pues no, que me tome estas pastillas. Y se las toma y ¡pum! Se murió. Híjole, me equivoqué. Estamos matando a las personas si no nos preparamos. Amén. Así de fuerte, espiritualmente hablando. Un predicador o una persona que no se prepara, ¿qué está diciendo? Para toda buena obra. Y dices algo contrario a la escritura. Cuidado, porque tú vas a cargar con el muertito, espiritualmente hablando.
Entonces eso va a darle más miedo. No, pues ahora no predico, pastor, sáquese, ¿no? Ya no voy a tocar ni una casa. No, hermano, es que está llamado a hacerlo. Amén. Pero prepárese. Lea la Biblia. Pregunte. Para eso están los hermanos. El pastor no vive aquí, pero hermanos, hoy estamos al alcance de un botón. ¿Sabe qué me da mucha tristeza a mí? Bueno, no tristeza, sí. Me preguntan de tantos lugares mensajes y de la congregación nunca me llega ni uno. O sea, me preguntan de México, de Toluca, de Puebla, de muchos lugares me mandan, pastor, tengo esta duda, pastor, tengo esta duda. Me han preguntado hermanos de Perú, de Ecuador, pastores, para la gloria de Dios. Y digo, bueno, o soy muy buen profe, Dios ha hecho una gran... O no sé qué le pasa a la congregación, aprende muy bien. De hecho, cuando terminamos no les digo, oigan hermanos, ustedes son re buenos para aprender porque nadie me pregunta nada. Son buenos aprendiendo. Hermano, quítese sus dudas, no se las guarde. Porque alguien se lo va a preguntar allá afuera. Amén. Y usted tiene que estar preparado para contestar. ¿Ya me entendió por qué está diciendo? Fíjese la bendición que está diciendo Dios de la palabra. Ahora sí vamos a las carencias del tibio. ¿Por qué teníamos que pasar por ahí? Si vamos a ver lo del tibio, pastor. Pues hombre, si usted no entiende que es la palabra de Dios la que va a ayudar al tibio, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de esa tibiez? ¿Cómo me cambio de ser un tibio a ser un verdadero cristiano? ¿Cuáles son las carencias del tibio? Bueno, la primera carencia es el carácter. No tiene carácter. Hermanos, ahora que estuvo la Guadalupe en sus días de fiesta, 12.300.000 personas visitaron el Tepeyac. Muchos se aventaron horas caminando, y ahí estábamos nosotros antes. Ahora que eres cristiano, no quieres ir a 1 kilómetro de tu casa. No quisieron venir a Puebla. No quisieron venir a Puebla. Entonces, te quedas tú. A ver, no entiendo. Cuando eras idólatra, hasta la rasgadura, dicen por ahí, te rompías. Y ahora que estás en la verdad, ¿no haces? ¿Qué les falta? Carácter. Luego se avientan caminando 3, 4 días. Carácter. ¿Qué dice la iglesia, decía hermano? La iglesia lo decía. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el carácter. Porque todo está en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. En lo que usted busca segunda de Pedro, capítulo 1, yo le voy a leer qué significa carácter en el diccionario. Carácter, conjunto de virtudes que Dios quiere que tengamos para ser semejantes a Él. El carácter es el conjunto de virtudes que te hacen semejante a Dios. En el mundo, el carácter es las virtudes que te hacen semejantes al padre o a la madre. Hay gente que luego dice, este niño, ¿qué carácter tiene? Y no es que sea enojón, es que lo que dice lo hace, no se rinde. Tiene esa capacidad de querer. Pero Pedro nos lo dice de una manera hermosa. Segunda de Pedro, ¿sí dije segunda? No he dicho de primera porque luego me confundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Segunda de Pedro. 5. Ay, ¿no es el capítulo 1:5? Sí. No. ¿Estás leyendo? Segunda de Pedro 1:5. Sí. No me regañes porque luego si me equivoco, por eso me dice. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Estabas en primera de Pedro. ¿No? Bueno, segunda de Pedro 1. Leo de nuevo. Vosotros también. Bueno, pero qué bueno que me interrumpió. Voy a leer desde el 3. Para que entiendan de qué está hablando. Dice el 3. Como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelente. ¿Qué nos dio?
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la comunión con Él. Nos las dio por el conocimiento de Él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas nos hacen participantes de la naturaleza divina de Dios. No que usted es Dios, participa de su naturaleza divina. Las cualidades de Dios, las virtudes de Dios, Dios nos las compartió a nosotros. El amor, ya las han visto. La creación, etc. Vamos a leer. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces usted ya no está en el mundo, ahora huye usted de la corrupción del mundo, porque ahora usted es cristiano. Y el verso 5 empieza, que es el tema que vamos a ver, del carácter. Vosotros también, la iglesia, poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Todas las ganas, todo el entusiasmo. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Léalo en el lenguaje actual, hermano, con voz fuerte, que se oiga a 2 cuadras, para que entendamos diligencia. Verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, lenguaje actual. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien y procurar conocer mejor a Dios. Todo su empeño, todo su carácter. Usted no puede hacer las cosas de Dios a medias. No es que a ver si lo hago, no. Si usted empieza la Biblia, no pare hasta que termine. Diario tiene que leer. Eso es carácter. Si usted ora todos los días, no un día sí, un día no, y un día quién sabe. Vea lo que sigue diciendo. Le agregas a la fe virtud, que acabamos de escuchar ahí, virtud, conocimiento. ¿Cuál es la virtud? Tus cualidades tienen que estar conforme a tu fe. Todos tenemos talentos. ¿Los usas para Dios? ¿O los usas para el mundo? Estoy platicando con los muchachos que quieren estudiar, ¿qué? Neuropsicología. Ay, nomás con el puro nombre me espantó. Neuropsicología. Imagínate una persona cristiana con ese talento y usarlo para el Señor. Wow. Pero se van, no estoy diciendo que va a pasar eso aquí, pero muchos hermanos en Cristo que terminan una carrera se olvidan de su Señor. Porque en las escuelas les quieren meter ideologías contrarias a la palabra de Dios, y más en las cuestiones de psicología. Por eso siempre le digo a los jóvenes y a los papás, pongan la película Dios no está muerto, para que vean un joven defendiendo su fe. Cuidado, las virtudes no son para ti, son para el servicio del Señor. Tus talentos no son tuyos, son de Él, y te los dio para que le sirvas. Dios nos dio el don de la palabra, en el sentido que podemos hilar palabras muy... Gloria a Él. Ahora predico. ¿Me capacitó? Sí. Pero si yo no hubiera querido, ¿cómo? Y luego sigue agregando. Al conocimiento, o sea, una vez que tienes las virtudes, vas a buscar el conocimiento. ¿Usted tiene buena memoria? Sí. Dedíquese a estudiar más. ¿Pero qué va a estudiar? La palabra de Dios. Al conocimiento agréguele dominio propio. Se fija que todas las virtudes del carácter, porque la suma de las virtudes es el carácter tuyo, son para Él. ¿Cuál es el dominio propio? Usted no va a ponerse a pelear con las personas.
Sí, nos ponemos nerviosos, somos de carne y hueso y nos enojamos, sí, nos enojamos. Pero busque que Dios le dé el dominio propio. Yo voy a decidir si me enojo o no. No voy a externarlo porque el hermano lo puede ofender. Las guerras empiezan por un enojo. En casa los pleitos comienzan por un enojo. A veces hasta tonto. Ya cuando te pones a analizar, ¿y por qué me enojé? Dominio propio. Fíjese todas las virtudes que tiene el carácter del cristiano. Al dominio propio, ¿en qué verso soy? Voy. 6. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Obvio que si tiene dominio propio, tiene paciencia. Si no tiene dominio propio, entonces otra virtud que el cristiano tiene es la paciencia. Entonces todo el mundo hoy en día quiere las cosas así. Estamos en un mundo globalizado. Todo está al alcance de un botón. Y queremos que Dios sea igual. Señor, quiero. Apachurro el botón. Señor, no llega. Paciencia. El tiempo de Dios es perfecto. A la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? Pues que yo, gracias a esa paciencia, tengo capacidad para leer la Biblia, para escudriñar la Escritura, para investigar. Oye, esta palabra no me cuadra aquí, algo anda mal, déjame averiguo si está correctamente la traducción. No des por sentado todo lo que lees, porque recuerda que todas las Biblias tienen problemas de traducción. Por eso tenemos varias versiones. Aquí usamos mucho el lenguaje actual con esta. Mínimo otra, para que nos dé más luz. A la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Todos entendemos que es el afecto fraternal, ¿no? Es amarnos con un amor de familia, de hermanos. Y el amor, pues es la virtud más importante de todos los cristianos, porque Dios es amor. Porque sin estas cosas, verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Oyó? ¿Para qué son las virtudes? ¿Para que te quedes sentado en la banca? No. Ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor, al final todo es para la gloria de Jesucristo. El que tiene esas virtudes y no las usa, no es un cristiano fervoroso, no es un cristiano caliente. Y si no las tienes, empieza a practicarlas. Para que te forjes el carácter que Dios necesita. Pero ese carácter te va a llevar a la acción. A usarlas para Él. Por eso, cuando alguien dice, vamos a Puebla, todos deberían decir, yo voy. Aunque no quepan todos, pues no se van ni todos, ni modo. Pero debió de haber sido así. ¿Sí me explico? Era más bonito hacer una rifa a ver quién iba. Qué bueno que yo siempre voy. ¿Sí entendemos? ¿No sería más hermoso? Y no pude ir ahora, hermanos, ni modo. Y para la siguiente, pues los que ya fueron a un lado, no van, para que todos. Pero se vinieron sin los lugares desocupados. ¿Qué pasó? Nada más el que fue puede ir siempre. Sí, a fuerzas, hermanos, sí. Si usted y yo tenemos el lugar seguro. Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el carácter, un cristiano sin carácter, tiende a renunciar. Le estorba la iglesia porque lo ponen a trabajar. Esa es una carencia del tibio. ¿Y qué termina haciendo? O se sale o se la pasa destruyendo la congregación. Se hace tibio. No, ya es tibio. ¿Entendió? ¿Qué más le falta al cristiano tibio? Ya vimos que falta carácter. Pero el carácter lo puede desarrollar y no dice la Biblia. ¿Cómo? Acabamos de leerlo. Esa segunda de Pedro, hermano, póngala en un cuadro en su casa. Ay, me falta esto. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Dámele más, Él le da. Cuando pide correctamente, Dios da.
¿Usted cree que Él no va a querer que trabaje para Él? Esa nos mandó a hacer. Segunda carencia del tibio. Nunca tiene ánimo. Siempre se rinde. Hermanos, vamos a evangelizar. Sí, vamos. 2 casas, hay pastor, ya nos corrieron 2 veces, ya me voy a mi casa, todo el mundo nos corre. Pues, ¿qué esperabas o qué? Pues, ¿verdad? Que te pasaran, te dieran pizza, refresquito y... ¿O qué? Hermanos, la falta de ánimo siempre caracteriza a los tibios. Usted ve a una persona desanimada en una iglesia y dígale, este está mal. Le falta. Hay que ayudarlo, hermano, no hay que patearlo. Hay que ayudarlo a que se ponga animoso. O sea, no confundir ánimo con algarabía, porque hay muchos que son bien, ponen música de esa de música que tipo para bailar y no, y venga de brincos y saltan y zapatean, pero se acaba la música. Se acabó el gozo. Es que el gozo está siempre, porque, oye, ¿cuál es tu gozo? Cristo. Entonces, ¿tú cómo vas a ser triste? Tú puedes preocuparte, pero al final de cuentas tu preocupación te lleva ¿a dónde? A los pies de Cristo. Señor, ayúdame. ¿O no es ese el mover de un cristiano? Vamos a leerlo en Josué. Esto es desde el Antiguo Testamento, o sea, para que vean cómo estamos de mal en ecuaciones de ánimo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Que hoy nos va a decir a todos nosotros. Josué. ¿Sí se acuerdan dónde está Josué? En la escuela. Ah, no, ese es otro Josué. Josué, capítulo 1. Ese Josué siempre se esconde. 1. Vamos a leer desde el 8. Amén. Dice la palabra de Dios en el 8. ¿Quieres tener ánimo? Amén. Vamos a ver cómo cómo se hace el ánimo. Nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, ¿quieres ser próspero? Sí, pues lea la Biblia. Se fija cómo la prosperidad en la Biblia no es la prosperidad que predican los pastores de la lana. El dinero no es prosperidad en la Biblia, mi hermano. La prosperidad es conocimiento pleno del Señor. Y esa prosperidad espiritual trae como consecuencia la gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Quién cubre nuestras necesidades? El Señor. Entonces, ¿andas desanimado? Sí. Lea la Biblia. ¿Cuántos milagros hay ahí para que usted cobre ánimo? Hombre, si Dios abrió el mar rojo, ¿qué puede hacer conmigo? Si Dios detuvo el sol, ¿qué puede hacer contigo? Si Dios le dio vista a un ciego, ¿qué puede hacer contigo? Amén. Gloria a Dios. O sea, ¿qué te está diciendo Dios? Tu ánimo lo estás mal enfocando, porque tú buscas ánimo en el mundo y el mundo jamás te va a llenar. Nunca. Podrá tener todas las riquezas y estar vacío. Podrá tener todas las mujeres a los mujeriegos y va a estar vacío. Podrá tener todos los empleados que quiera y sentirse inútil. Porque lo que te da ánimo es la palabra de Dios. Lo que nos levanta y nos fortalece es la palabra de Dios. Cuando uno entiende y lee las grandes maravillas de nuestro Señor, no te queda otra más que decir, estoy en buenas manos. Estoy en muy buenas manos. Por eso le dice en el siguiente versículo a Josué. Lo primero le aclaró cómo. No, si Dios es hermoso. ¿Y qué hace en el siguiente versículo el Señor? Mira que te mando. Le dijo, mira José, quiero que pienses que tal vez si tú quieres, ¿dijo eso? No. ¿Qué es mando? La palabra mando es una orden.
Dios no te está pidiendo permiso. Te está ordenando. ¿Por qué? Porque sabe que puedes. ¿Y por qué sabe que puedes? Porque Él está contigo. ¿Sí entendió? O sea, si tú dependes de ti, no vas a lograrlo nunca. Pero Él te dice, mira que te mando. Esfuérzate y sé valiente. ¿No dice eso? Se lo voy a leer más completo. Mira que te mando. Esfuérzate y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué es desmayar? Rendirse. Que no te rindas. O sea, no debes de tener temor primero, porque el temor desanima. Es que yo como voy a ir a tocar una puerta si yo nunca he visitado una casa de nadie, hermano. Yo soy ermitaño de mi hogar. Sálgase, que el que va a ir con usted es el Señor. Amén. Usted sálgase. Él va atrás de usted. Y cuando va a tocar la puerta se pone delante de usted. Entonces, ¿dónde está el miedo? Y no desmayes. Cuando la gente se desmaya es porque el temor le ganó. Por eso se rinden. Si lo hiciéramos con una alegoría futbolística, por eso México falla los penales. Porque se asustan. Porque ven enfrente a los países más grandes del mundo, futbolísticamente hablando. Son los mismos 11 pasos para ti que para el brasileño. ¿O no? ¿Sabe cuál es la desventaja de ellos? No tienen a Dios. Usted tiene un poderoso gigante. Lo dice ahí. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde está Jehová tu Dios? Donde quiera que vayas. Va a ir a predicar al más enojón de la colonia. Póngase en oración, Señor, prepárele su corazón. No llegue. Me mandó el Señor. No, mi hermano. No. Ore por él un tiempo y luego vaya y predique. Y Dios prepara el camino. Si es del Señor, va a entender el mensaje. Si no, no te va a tratar mal porque Dios va a procurar cuidarte. Y Él será el que se condene, no nosotros. No desmayes. El ánimo no es producto de que tú eres valiente. El ánimo es producto de una fe fuerte. Confío en mi Dios y yo voy a hacerlo. No tengo temor porque sé a quién le sirvo. Y si Él me va a llevar, me va a llevar. ¿Sabe cuántos misioneros han muerto predicando? Miles. Pero murieron felices. Sin temor. Porque sabían a dónde iban a ir. Y el caso más bíblico es Esteban. Esteban se levantó y predicó sabiendo que lo iban a matar. Pero él predicó. En medio de enemigos predicó el evangelio. Y murió después de predicar el evangelio. Ese es el que quiero que todos seamos. Que Dios nos recoja predicando el evangelio. Dios nos dé esa gracia. Ten valor. Salmo 27:13. Salmo 17. Ya digamos todo, ¿verdad? Salmo 27:13. Venga mucha atención a ese versículo. David dice: hubiera yo desmayado. Era clara, ¿por qué? Esta palabra, pónganla en su corazón. ¿Por qué David no desmayó? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué sostenía David? Que era un hombre de guerra, que se la pasaban peleando con todo mundo porque lo querían destruir. ¿Qué sostenía David? Su fe. Nunca desmayó. Aún en los peores momentos. Y cuando pecó, se arrepintió.
Por eso hay que ser como el corazón. Cuando dice la Biblia que la vida era conforme al corazón de Dios, ay, es que se parecía mucho a Dios. No, hermanos, es que él se arrepentía cuando pecaba. Eso es conforme al corazón de Dios. Todos somos pecadores, pero si usted no se arrepiente, no está conforme al corazón de Dios. David entendía su pecado cuando se daba cuenta y lo primero que hacía era clamar a Dios perdón. Porque muchas veces pecamos y ni cuenta nos damos. Pero cuando alguien nos lo hace ver, en lugar de vanagloriarte o de, ay, no, no es cierto, vaya y humíllese, Señor, perdóname, te ofendí. Y lo más dices que no me di ni cuenta. El poder se le subió a la cabeza a David 2, 3 veces y Dios lo puso en su lugar. Pero él se arrepentía. El Salmo 51 habla de ese arrepentimiento precioso de David. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Que no desmayas cuando tú tienes plena confianza en Él, pero el tibio se desanima y empieza a desanimar a otros. ¿Por qué van, hombre? Pues que no vayan, para eso está el pastor. Ese es trabajo del pastor. Él es el que tiene que andar evangelizando. Él es el que quiere gente. Sí, tú, ¿el pastor quiere gente? ¿O es Dios quien quiere la gente? ¿O es Dios quien hace la obra? Entonces, sí, hay pastores malvados, sí. Que quieren gente, sí, que quieren, pero quieren para ganar dinero. Pero en estos casos no son así. Cuando estamos sometidos a la palabra de Dios, yo siempre les he dicho y se los digo aquí a ustedes, hermanos, que van empezando esta obra. Uno no va a evangelizar para traerlos a la iglesia. Uno va a evangelizar para que haga la obra Dios en sus vidas. Y si Él quiere traerlos aquí, los va a traer aquí. Si los quiere llevar a otro lado, no importa dónde los lleve. Si son salvos, van a ser salvos para la gloria de Dios. Y nosotros debemos sentirnos satisfechos porque vemos a una persona a la cual algún día evangelizamos o congregamos en otra iglesia. Gracias, Señor. Amén. Si vienen, gloria al Señor. Si no vienen, usted no está pensando en el crecimiento de la iglesia. Está pensando en obedecer el mandamiento. Y lo demás es por añadidura. Métanse eso en su cabeza y descansen en el Señor. Porque sí, fluctúa mucho, sí. Las iglesias de sana doctrina no tenemos el mismo pegue. No tenemos punchis, ni video música, ni nada de eso. Y la gente, es más, una hermana una vez dijo, yo no pude ir a su iglesia, pastor, porque no tiene grupo de alabanza. A mí me gusta cantar. Entonces usted no busca a Dios, busca dónde expresarse. Así pasa. Última carencia del tibio para cerrar la predicación. Ay, voy bien de tiempo, como no sé cuánto llevo porque se borró. Carencia de victoria. El problema más grande del tibio es que él nunca cree que puede triunfar en lo cristiano, porque en el mundo sí cree. Carencia de victoria. No, eso no es para mí. Eso es para los matados, para los religiosos. Yo solamente cumplo con estar ahí y ser parte del rebaño para que Dios me salve. Pero eso de estar estudiando la Biblia, yo no, hombre. Y luego ir cada 8 días a la iglesia a fuerzas, no. O sea, no lo ven como algo para el Señor, sino como una obligación del hombre. Cuidado con esos. Vive en derrota porque su vida es derrota, fracaso y fracaso bíblicamente hablando. Puede tener mucho dinero, pero la palabra del Señor no se le pega porque no le pone atención, no se dedica porque no. Entonces empieza a autoderrotar. No, es que yo ya me di cuenta que yo no sirvo. ¿Cuántos hermanos han oído que dicen eso? No, hermano, es que yo no sirvo para eso. ¿No sirves? ¿Quién da la sabiduría? Entonces, ¿no sirves o no has creído? Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8, verso 37. Romanos 8. Vamos a empezar a leer desde el 31.
Para que agarre confianza. ¿Por qué tenemos la victoria nosotros? Ahora, hay que entender esa palabra victoria, porque como la mal usan los hermanos de las falsas enseñanzas. Tú estás en victoria en Cristo, ya eres sano. No, hermano, no estoy hablando de esa victoria. Es otra. Nuestra victoria es contra el pecado. Por la gracia de Jesucristo en tu vida. Empiezas a santificar tu vida una y otra vez. Hasta que logres llegar a la estatura de varón perfecto, que nunca vamos a llegar, pero esa es nuestra meta. Parecernos a Cristo. Amén. Entonces la victoria no es sanar o tener dinero. Es una victoria efímera. No, la victoria es saber que vas caminando, santificando tu vida. Lo vamos a leer de una manera hermosa. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está todo el plan de salvación. ¿Qué pues diremos a esto? A esto que acabamos de leer. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es una pregunta, no una afirmación, ¿se fijó? ¿Y cómo lo leen los falsos maestros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Espérate, no está afirmando. No. Es una pregunta que tú analices. ¿Para qué? Para que entiendas la verdad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, aquí viene la explicación, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas estas cosas? ¿Cuáles cosas? La salvación que acabamos de leer en el verso 30. Tu victoria es la salvación. Él te la dio por medio del Hijo. Él entregó al Hijo para que tú fueses y yo fuésemos salvos. No está hablando de otra victoria, de enfermedad o de dinero. No, hermano, está hablando de la salvación. La victoria es la salvación y el tibio carece de eso. No ha creído que es salvo. Por eso no aplica lo que aprende. Al mundo no entiende que la salvación es tan sencilla y al mismo tiempo tan compleja. Porque lo único que tienes que hacer es creer. Pero no puedes creer si Dios no te da el don. Siéntase feliz de que Dios no lo dio. Y luego dice, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar si tú ya fuiste escogido? Nadie. ¿Te dijo la palabra de Dios también? La acta de decretos que estaba en tu contra fue clavada en la cruz. ¿No lo vimos ayer en la noche que platicábamos? Con una manera alegórica hermosa. Amén. El que se sube a la báscula por ti es Cristo. Porque si se sube a nosotros nos mandan al infierno. Dios es el que justifica. ¿Y cómo justificó? Por medio de Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tú ya no haces nada. Toda la obra la hizo Cristo. Entonces la victoria fue tuya. No te confundas, hermano. ¿Por qué el tibio carece de victoria? No ha entendido que Cristo es la victoria. Y que gracias a esa victoria somos salvos. ¿Ve qué triste? ¿Qué diferente se entiende la Biblia? Cuando vemos los contextos y vemos que lo que muchos dicen como afirmación es una pregunta. Porque hay muchos por ahí que todo con Cristo, ¿quién contra ti? ¿Se creen super cristianos o qué? ¿Van a tener como Superman, que no le entran ni las balas? No, hermano, está hablando de algo muy distinto. Y luego dice el verso que sigue, y este está hermosísimo. Y aquí agárrese, porque esta es una explicación hermosa de lo que Dios hace en la vida del cristiano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta, y la respuesta es nadie. Y nos pone muchos ejemplos. ¿Tribulación o angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro o espada? No. Nada nos separa del amor de Cristo, porque Él murió por amor. Nada te lo va a quitar. Tú eres de los escogidos.
Y Él murió por ti. Murió por mí. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos dados como ovejas al matadero. Entonces el cristiano no sufre. Aquí dice otra cosa. El tibio está con la idea de que no, es que no me conviene, pues yo lo que quería era un lugar donde todo me fuera bien. No, mi hermano, no. Los cristianos entendemos que sufrimos, somos humanos igual que todos. Y somos pecadores, justificados por la sangre del Cordero. Amén. ¿Qué merecemos? Nada. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso el amor de Cristo nadie nos lo quita. Y entonces empieza, antes que todas estas cosas, las que leímos arriba, somos más que vencedores. Amén. Pero por medio de aquel que nos amó, no es tu victoria, es la victoria de Cristo en tu vida. Esa es la verdadera victoria. Y esa es la que el tibio no entiende. Dejan de pensar para sí y piensen en el que te salva. Busca ser como el que te salvó, porque si Él pagó el precio, ahora tú eres su esclavo, porque Él pagó por ti. Saliste de la esclavitud del pecado para convertirte en el esclavo de Cristo por amor. Y ser esclavo quiere decir que no tenemos derecho a cuestionarlo, sino actuar como Él nos indica en su palabra. Por eso los tibios no progresan, porque quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que la Biblia dice. Y por eso son peligrosos. Me gusta. Por lo cual estoy seguro, y aquí viene la seguridad del cristiano, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, hermanos, ni los ángeles, porque el principal pues son los demonios, están vencidos, pero ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no te rindas, tu victoria está asegurada, tú ya eres salvo. Trabaja para el Señor. Ya pagó. Ya está la obra hecha. Solo nos falta a nosotros terminar de edificar la iglesia. Amén. Esa iglesia que en el Apocalipsis aparece como los dos testigos. Esa iglesia que constantemente la Biblia habla del pueblo de Dios. Esa somos nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de ir a buscar a aquellos que ya son escogidos, pero que todavía no han oído el Evangelio. Por eso evangelizamos. Dios puso el método, pero también puso la forma. Cristo es la solución y el método, pero la forma para ser alcanzado somos nosotros. Tenemos que ir a cumplir. Así como alguien te habló un día a ti, tenemos que ir nosotros a hablar. Porque si el cristiano se calla, los salvos no van a conocer a su Salvador. Vamos a cerrar con la siguiente cita. Bueno, faltan dos, pero vamos a 2 de Corintios para que entendamos lo de la victoria. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ponen libertad para cantar, para danzar, para ver. No, mi hermano, no estoy hablando de esa libertad. También esa libertad es del Señor. Está hablando de la libertad del pecado. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad del pecado. De Corintios 3, 17. Ahora leo el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿para qué son las tribulaciones? Para que tengas gloria en gloria y poco a poco ser transformado a la imagen del Señor. Entonces, la victoria está asegurada, pero tienes que pasar por un proceso para cada día parecerte más a Él. A veces son duros los procesos, a veces son más suavecitos. A veces parece como que Dios nos dejó, pero todo es un plan divino para que usted se santifique, para que yo me santifique y lleguemos al Señor. Regresamos a Apocalipsis, ya para cerrar. Estamos en Apocalipsis 3 y regresamos a Apocalipsis 3. Para terminar de leer el 3 y entender esa iglesia y entender el mensaje final. ¿Estamos en el verso qué? 3:15. Amén. Se me borró. Leímos el 15 y 16. Ahora vamos a leer El 17. Apocalipsis 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, qué feo. O sea, ¿por qué? Porque estaba poniendo la vista en cosas del mundo, hermano. Es un tibio. Recuerda que está aborreciendo al tibio. Por tanto, yo te aconsejo, aquí viene el consejo, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Pasa tus cosas por el fuego. Es decir, analízate. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. O sea, ¿qué? Busca la santidad. Eso es la vestidura blanca. Y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, date cuenta que estás mal. Tibio. Estás mal. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es la solución? ¿Y cuándo ha sido otra? Arrepiéntete, tibio, deja de ser tibio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es para evangelizar ese versículo. ¿Está hablando de qué? De la segunda venida del Señor. Ya está a la puerta, ya no tarda en llegar, es lo que está diciendo. Si uno, así, me lo brinqué, así, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él contigo. Cuando nosotros leemos la palabra cenaré ahí, uno se imagina, ay, al Señor cenando rico conmigo. La palabra cenaré, hermano, en el hebreo, era la comida más importante del día. Acá en México la comida más importante del día es al mediodía, 3 de la tarde, 2, dependiendo de la costumbre de cada uno. Para nosotros los mexicanos la cena es ligera. En el pueblo de Israel la cena era la parte más importante del día. Era la comida más fuerte. Entonces cuando está diciendo ahí, y cenaré contigo, se refiere a, y estaré en los momentos más importantes contigo. ¿Por qué? Porque ya vas a estar con el Señor. Él está diciendo, ya vengo, porque es la segunda venida. Si tú abres el corazón, cuando yo venga voy a estar contigo. ¿Qué nos promete la Biblia? La famosa boda del Cordero, ¿no? No van a estar las mesotas, dicen por ahí, vamos a estar con él, celebrando la victoria de Cristo a esta tierra. Por eso esa palabra cenaré no se refiere como nosotros que lo imaginamos en la nochecita, no, es la comida fuerte de ellos, que era como las 6 de la tarde en Jerusalén. Y luego dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Por qué? Porque ya vino Él por nosotros. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde promete que vamos a estar los cristianos entonces? Con Él. ¿Qué más quiere? ¿Quiere una mejor promesa que esa?
Y dice el final, el que tiene oídos, Oiga lo que oiga. dice el- ¿Usted tiene oídos? Amén. Oiga lo que la iglesia dice Alá, sí. a la iglesia. Tenemos que salir de la apostasía. Defínase, mi hermano. Este mensaje es para que usted y yo hagamos un recuento cómo voy. ¿Estoy siendo tibio? Híjole, ayúdame, Señor, a ser caliente. Porque frío no, ya no podemos ir para atrás, hermano. Solo para adelante. Ya vimos las cualidades y ya vimos cómo obtenerlas. Ahora decídase usted y cambie su vida para la gloria del Señor. Y quítense de los miedos, los temores y de las derrotas y de los fracasos. Usted es vencedor porque Cristo está en su corazón. Amén. Vamos a orar Amén. y vamos a dar gracias a Dios por la hermosa predicación. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.